Esta charla, a diferencia de las dos anteriores, no van a ser ah, ninguna complejidad desde el punto de vista ni nada espectacular desde el punto de vista técnico, pero son conceptos que yo pienso que uno debe entender bien para darle un buen manejo a los pacientes que tienen lesiones de la vía biliar. Entonces, am, empecemos hablando, y esto es simplemente para ir. Yo entiendo que la mayoría de las personas saben de qué estamos hablando, pero si vamos a hablar de lesiones de la vía biliar, tenemos que entender que tenemos la uno y la 2 que dependen de la distancia que tengan de la confluencia del libre hepático, y si es más de 2 centímetros, eso es uno. Si es dentro de 2 centímetros de la confluencia, ese es tipo 2. La tipo 3 es en la confluencia. La tipo 4 es por encima de la confluencia, que básicamente sería una herida aislada del conducto derecho y del conducto izquierdo. Y la 5 es una lesión de la vía biliar con anormalidad anatómica. Entonces, ese concepto tiene que ser claro para entenderlo. Si hablamos de la clasificación de Strasberg, entonces estos serían E1 y 2, E3, E4 y E5. Para la abismo 1 es una cirugía muy sencilla, hacer una YRU, una hepático-yeyunostomía, no tiene ningún problema. La 2 y 3 se hace un procedimiento de Hequinol, que lo voy a explicar a continuación. Para la tipo 4 se hace un Hequinol combinado con reconstrucción del lado derecho. O sea, uno va y busca el conducto hepático izquierdo, hace la reconstrucción allá y hace separadamente una reconstrucción del lado derecho. Y para un abismo 5 o un Stargardt E5 depende de la normalidad anatómica. Se puede hacer reconstrucción segmentaria si de nuevo la mayoría de las veces es una herida aislada del conducto posterior derecho, y uno reconstruye la vía biliar y reconstruye el posterior derecho. Este es el concepto de G1. Aquí, como ven, se baja la placa iliar. Una vez se baja la placa iliar, se expone el conducto hepático izquierdo. El conducto hepático izquierdo tiene una longitud más o menos de 2 centímetros y medio, a diferencia del conducto hepático derecho. Entonces uno se aprovecha de que tiene un par de centímetros para hacer la reconstrucción allí, hace una incisión en las dos partes y es una estomosis completamente cómoda, porque uno puede hacer una sutura corrida anterior y posterior y no tiene ningún problema. Si se no. Yo la combino con subiéndola un poquito a la derecha para hacer no solamente la estomosis más grande, sino, sino también para incluirla, estar seguro que no voy a cerrar el conducto hepático derecho. Yo vine a hablar aquí de lesiones complejas de la vía biliar. Las lesiones complejas de la vía biliar son las 3, 4 y 5, como se han descrito, y el gran problema que es el daño vascular asociado, que cuando uno habla de daño vascular asociado, en la gran mayoría de los casos es una lesión de la arteria hepática derecha. La lesión de la arteria hepática derecha es cuando hay daño vascular más del 90% de los casos. A veces, cuando uno tiene los pacientes con unas colititis crónicas, cuando se trata de hacer la disección, esas vesículas se ponen muy pequeñas y uno se va por encima de la vesícula, en la placa vesicular, y cuando llega allí puede lesionar la vena porta derecha. En la gran mayoría de las veces la arteria hepática derecha, yo les voy a mostrar por qué pasa eso. Y se hicieron estudios de cadáveres en la época de la colestectomía abierta. Estos son estudios viejísimos, y se mostró que los pacientes que le habían hecho colestectomía, el 7% con las colestectomías abiertas tenían lesión de la arteria hepática derecha, daño completamente de la arteria hepática derecha. Ahora, el daño de la aislada de la arteria hepática no es ningún problema. El problema es cuando hay obstrucción biliar o cuando hay lesión de la vía biliar. Allí es donde es problema, y ahí es donde los pacientes entran en un proceso de enfermedad que les va a tomar 3 o 4 meses recuperarse. Vamos a estudiar la circulación del cloroco. Tiene 3 tipos de circulación. La primera es la aferente, que está sobre todo, viene de la arteria hepática derecha. La arteria hepática derecha tiene ramas que van hacia arriba y hacia abajo.
y es un poquito, obviamente esto es mucho más esquemático, pero la arteria hepática derecha usualmente se vive mucho más cerca del hilo hepático y en el 90% de los casos va detrás del conducto de la vía biliar, lo cual es una bendición para los cirujanos, para nosotros, porque si fuera por delante hacer una reconstrucción de la vía biliar o hacer un GEP-1 se dificulta muchísimo. Entonces, ese es el primer concepto importante. Cuando yo hago huecos, yo trato de ir muy bien arriba porque yo sé que la circulación en la parte alta de la hepática derecha es mucho mejor que en la parte, de la parte alta del colédoco es mucho mejor que en la parte baja. La segunda son las arterias marginales. Todos hemos oído hablar de la arteria a las 3 y a las 9, que es la que cuando uno hace la sección de la vía biliar sangran un poquito, esas arterias son muy buenas, y esta es supremamente importante, y ustedes van a ver la importancia un poquito después. Esto fue descrito por Ted Blanche en Sudáfrica, se llama la arteria marginal transversa iliar, y esto lo que pasa es que cuando hay una lesión de la vía biliar, por ejemplo, si se lesiona la arteria hepática derecha, la circulación cruzada viene por la arteria biliar marginal. Esto es supremamente importante y hace circulación cruzada tanto derecha-izquierda como de izquierda-derecha. Y la tercera, este es plexo epicolédoco, que cuando nosotros vemos, cuando hacemos colédocotomías, que son arterias que están al frente, completamente en la parte anterior de la vía biliar, que sangran bastante. O sea, el colédoco tiene muy buena circulación, el colédoco tiene supremamente buena circulación. Pero si uno entiende esto, entiende los conceptos cuando hay herida conjunta, cuando hay lesión conjunta de la vía biliar y de la arteria. Como decíamos, el daño clásico es el de la arteria hepática derecha, lo vamos a describir. Ocurre cuando hay lesión de la vía biliar con daño vascular asociado en el 25% de los casos. En un cuarto de los pacientes hay herida hay lesión de la arteria hepática derecha. Y eso es supremamente importante porque en las primeras series que se describieron nadie hablaba de herida vascular asociada. El 25%, uno de cada 4 va a tener lesión de la arteria hepática derecha. Y obviamente en los centros de referencia, como van los casos más complicados, van a contar más o menos del 50%. Vamos a ver cuál es el mecanismo que lleva a la lesión de la vía biliar y al daño clásico de la arteria hepática derecha. Entonces, en los pacientes que tienen colecistitis, la parte final del cístico está pegada al colédoco. Y si uno hace una tracción bastante fuerte, lo que ve uno es acá como el cístico y piensa que esto es una extensión del cístico llegando probablemente a la vía biliar. Entonces el cirujano está haciendo esta transección mientras está pensando que está haciendo la transección del cístico, porque lo ve perfectamente llegar hacia abajo y dice, este tubo llega a la vesícula, por ende este es el cístico. Realmente lo que está pensando que está haciendo aquí, la transección del cístico, está haciendo una transección de la vía distal, de la parte distal del colédoco. Y entonces continúa su disección, continúa elevando esto, cuando llega a esta parte, encuentra una estructura que va hacia el otro lado, y en ese momento está interpretando que esa es la arteria cística, y ahí es donde hace la transección. Y lo más importante es que si detrás de eso está exactamente la arteria hepática derecha. Y ese es el mecanismo por el cual hay una herida o lesión asociada de la arteria hepática derecha, porque la arteria hepática, sobre todo si hay inflamación, está completamente pegada al colédoco y allí es donde tiene la mayoría de las veces una herida parcial y se ponen los clips y como ha pensado que es la arteria cística, entonces la tomó, el sangrado paró y ya yo estoy tranquilo. Y ahí es donde tiene una asociación del conducto hepático y de la arteria hepática derecha. Y estas son unas series donde se evaluaron la presencia de lesión de la arteria hepática derecha, y ustedes ven aquí la mortalidad en una de estas series se incrementó comparado con ausencia de lesión de la arteria hepática derecha. La morbilidad se incrementó en 3 de esas series, en 5 series nomás,
y la estenosis se incrementó también en la presencia de la herida vascular asociada. Esta es la serie de Strasberg, es un poquito, ya, pero ustedes ven aquí que en de 113 casos, el 10% tuvo lesión de la arteria hepática derecha. Cuando se hizo reparo temprano, los porcentajes de estenosis, los dos pacientes que hicieron reparo temprano tuvieron estenosis. A los que tenían la lesión se les hizo reparo tardío, ninguno de ellos, y obviamente a los que no tienen lesión de la hepática derecha, asociada a la hepática derecha, no tienen estenosis. No, que este es el problema. Lo que quiero decir esta diapositiva es que cuando usted tiene un paciente que le va a hacer un reparo temprano de la lesión de la vía biliar, asegúrese que no tiene una lesión de la arteria hepática derecha, porque si la tiene, lo más probable es que usted vaya a tener una estenosis de ese problema. Y el asunto es que la necrosis biliar puede evolucionar por 3 meses. Yo recuerdo tener un paciente, yo hablando con Steve Strasberg, me decía exactamente lo mismo. Yo hice la anastomósis, le hice un HEP, no, fue perfecto. El paciente después de un año se estenozó, y cuando yo fui tenía un muñón del hepático izquierdo chiquitito. O sea, lo que hizo fue que la necrosis de la vía biliar progresó e hizo que esa herida, esa lesión de la vía biliar se convirtiera en una estenosis de la hepática izquierda. Entonces, no hacer reparo temprano cuando usted tiene una alta sospecha de herida de la hepática derecha. El reparo temprano puede usar el conducto hepático que progresa a fibrosis y por ende hace que una bismuth 3 se convierta en una bismuth 4 o una bismuth 2 se convierta en una bismuth 4, y ahí es donde tiene la estenosis. Pues si usted tiene una sospecha, lo que tiene que usar es angiografía. No use CT angiografía, use angiografía. Esta es la sospecha diagnóstica. A esos pacientes siempre, de nuevo, la pregunta que yo le hago a los cirujanos que me reciben frecuente es, yo les digo, ¿usted tenía mucha inflamación cuando estaba haciendo la disección? Si dicen que sí, y si me dicen que cayeron en sangrado, lo más probable es que sus pacientes van a tener una herida vascular asociada. Esos pacientes lo que hay que hacer es hacerle un scan con triple fase, y esta es la fase arterial, y esto es lo que ustedes van a ver en la fase arterial, una hipoperfusión. Si ustedes esperan a una fase arterial diferida o una fase venosa, esto se pierde, y ustedes no van a ver, ¿verdad? Porque van a lucir igual, porque la arteria ha compensado una vez ha pasado los 60 segundos, los 30 segundos que usted esperó para tomar las secuencias. De manera que eso es bien importante y hay que hacer el énfasis, tiene que ser en la fase arterial, y eso es lo que usted va a ver aquí. Lo otro que me hace sospechar es los biliomas intrahepáticos, y lo que pasa es que estos pacientes tienen una hipoperfusión de la arteria, de la vía biliar. Recuerden que la porta no ofrece ninguna circulación a la vía biliar, es solo la arteria. Entonces, si la arteria está dañada y a ese conducto biliar que está isquémico le pone presión por la obstrucción, va a empezar a tener filtración por necrosis de la misma vía biliar, y ahí es donde los pacientes se presentan con cosas como estas, que son biliomas intrahepáticos, y esto hace que uno sospeche mucho que tenga una lesión de la vía biliar. Esta es la angiografía del paciente que la acabo de mostrar. Obviamente ustedes ven aquí la arteria hepática derecha reconstruida, y aquí la brecha entre las dos, entre lo que debería ser la hepática común y la hepática propia y la hepática derecha. ¿Por qué les digo que con la angiografía, con el TAC angiografía no es muy útil? Pero este es un paciente que le hicimos un TAC, esta es la fase arterial, yo le pedí un fase arterial y ustedes ven la arteria hepática derecha y perfecto. Y ustedes ven la hepática derecha aquí en la vista coronal, una arteria hepática derecha. El radiólogo me dice, no tiene herida vascular asociada, no tiene ningún problema. Sin embargo, yo le creo a la angiografía, porque la angiografía es una imagen dinámica, y ustedes ven perfectamente la brecha entre los dos, entre la hepática común, la hepática derecha, que se ha reconstruido a través de estas colaterales, donde ustedes ven pequeños aneurismas, y eso es lo que me mostraba la arteria. Pues la angiografía me mostraba esto. Y yo lo veo perfectamente, pero esto no es suficiente si usted necesita hacer reconstrucción de la vía biliar. Esta circulación, porque cuando usted hace un GEP1, probablemente alguna de estas arterias pequeñas les va a hacer transección.
Es muy importante que ustedes siempre hagan una angiografía. Recuerden que el CT angio es una reconstrucción, no es una imagen que ellos están queriendo, es una reconstrucción. Y el computador, si ve dos cosas así juntas, lo más probable es que piense que la arteria está enferma. Hay que hacer angiografía. La severidad del cuadro clínico usualmente no resulta en isquemia hepática porque tiene hepática crítica, porque tiene esos shock arteriales que yo le he mostrado, pero eso no es suficiente para hacer una buena cicatrización de una anastomosis. No hay compensación por la eliminación de flujo portal y eso es especialmente crítico en las lesiones altas, como el vimos 4 o 5, desplazado 4 o 5. Y esos pacientes van a tener un infarto lento del lóbulo derecho del hígado, tiene bilioma o abscesos intrahepáticos, y como les decía antes, la incidencia de daño isquémico es del 10%. Pues vamos a ver qué pasa. Este es el mecanismo de isquemia. Tenemos ahora una lesión de la arteria hepática derecha, pero no hay herida biliar. Entonces, aquí está la lesión de la arteria hepática derecha, pero el conducto biliar derecho no tiene ningún problema porque tiene la rama marginal aquí, la rama marginal, el plexo por encima del colédoco, entonces no hay ningún problema. Este paciente tiene muy buen shunt arriba, tiene el longitudinal shunt, el axial shunt, y no tiene ningún problema en tener perfusión de lado y lado de la vía biliar, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando hay un Bismuth 1, 2 o 3 o Stryker E1, 2, 3? Es arteria hepática derecha lesionada, vía biliar lesionada, pero aquí tiene el shunt que está protegiendo la arteria, la vía biliar derecha. El conducto hepático derecho va a tener buena irrigación por la arteria biliar marginal. Entonces, yo a un paciente que lo vea con este tipo de problemas, yo le hago la reconstrucción y le digo, hay una posibilidad un poquito mayor todavía de tener estenosis a largo plazo. Sin embargo, pienso que vale la pena simplemente hacer la reconstrucción en mismo. Pero ¿qué pasa cuando tiene un Bismuth 4 o 5? Pues tenemos la lesión de la arteria aquí. El Bismuth 4, acuérdense que es por encima de la arteria. Entonces, por encima de la arteria quiere decir que hay transección aquí en el lado derecho, hay transección en el lado izquierdo. Entonces, las marginales están cortadas, la iliar marginal transversa está cortada, el plexo coledococeano está cortado y ahí es donde hay isquemia. Y usted puede hacer, aquí hay que hacer dos anastomosis, una a la izquierda, una a la derecha. Y puede hacer la anastomosis más linda aquí, que va a pasar dos cosas con esta anastomosis. Va a filtrar o le va a estenozar. Nunca le va a funcionar. Para este paciente de entrada yo le haría una hepatectomía derecha y le haría una anastomosis al conducto izquierdo. Y esa es la conducta que se debe hacer. Porque una anastomosis aquí va a ser un problema, va a filtrar, le va a crear un mundo de fibrosis, y ya cuando después venga a hacerle la hepatectomía derecha y le toque subir la anastomosis al lado izquierdo, va a ser un problema para usted. Hay algunas lesiones aisladas de la porta. En esos casos, lo que uno debe hacer simplemente es una hepatectomía derecha y es suficiente si ya sabe que no tiene ninguna lesión de la biliar. Hay en ocasiones, cuando están buscando el cístico, pueden tener lesión del pedículo portal derecho anterior. Eso lo hemos visto. Todos los pacientes que lo muestran son pacientes que yo he tratado. Ustedes ven allí la isquemia completa de la derecha anterior. Pero son pacientes que depende de la severidad del cuadro clínico, usted va a determinar el manejo. Si el paciente está bien estable, dele antibióticos, aguántelo, como en este caso, que empezó a hacer una involución de esa área y así que terminó sin necesidad de cirugía. Pero si el paciente está enfermo, hay que entrar a hacer una sectorectomía anterior derecha. Las heridas asociadas de la vena porta siempre van a tener unas consecuencias tremendamente difíciles. La mayoría termina de hepatectomía derecha y estos son pacientes que se presentan agudos y que aunque no se piensa que sea muy inteligente hacer una hepatectomía derecha en esos casos, si el paciente empieza a deteriorarse, hay que entrar corriendo a una hepatectomía derecha, así, porque es la única forma de que el paciente no va a entrar en un shock séptico. No vale la pena hablar mucho de eso. En conclusión,
La lesión de la arteria hepática derecha incrementa la complejidad del daño biliar y creando una isquemia hepática del 10%. La estenosis y la reconstrucción biliar temprana está asociada a lesión vascular, de manera que la ecografía tiene que ser mandatoria, como yo les explicaba, y la lesión portal o de la arteria hepática propia son aún más complejas y mórbidas, excepto en el daño portal segmental. Muchísimas gracias.